la cultura es esencial. Yo no concibo a un país que no tenga cultura, sobre todo un país como el nuestro. Yo me siento más cuentista que novelista. De la amplia bibliografía que tengo, solo 8 o 9 son novelas, el resto son libros de memorias y básicamente cuentos. Mi cabeza ha sido radiografiada. Adentro, según pude ver, hay muchas palabras. Ojalá consiguieran salir con orden, narrando cuentos y novelas. Aunque a decir verdad, lo dudo. No es fácil. Hubiese preferido no ver el interior de mi cabeza y seguir en calidad de oficinista. De René Avilés Fabila se puede decir que es una figura indispensable de las letras mexicanas y que sin su presencia y sin su obra, la literatura y el panorama de la cultura actual en nuestro país sería otra. En la casa había un libro que mi papá había comprado de él, El Gran Solitario del Palacio. Fue prácticamente el primer libro de literatura mexicana que tuve en mis manos. Allá por el año 2000, me tocó formar parte del equipo que editó las obras completas. A mí, recuerdo que a mí en particular el tomo que me tocó cuidar y hacerme cargo de él fue Requiem por un suicida. Y me acuerdo que el comentario de René Avilés Fabila es que esa edición, no solo por llamarse, digamos, las obras completas de Avilés Fabila, sino por el cuidado que yo puse y que puso el equipo que estaba a mi mando, él consideraba que esa era la edición definitiva de su libro, lo cual a mí me llenó de mucha satisfacción, porque fue como si se cerrara ese círculo que se había abierto con aquel libro que mi padre había comprado y que de hecho todavía conservo. Es un libro, si mal no recuerdo, de portada amarilla. Como soy escritor, no tengo otras armas que no sean las cuartillas y mi Smith Corona 250, muy parecida a la máquina de mi cuate José Agustín, para sostener mis puntos de vista, mis opiniones y mi ideología. René Avilés Fabila destacó desde muy joven, junto con los escritores José Agustín, Parménides García Saldaña, también Gustavo Sáenz, Gerardo de la Torre. Esta generación, de alguna manera, también se llama generación del medio ciclo. Este grupo de escritores, donde también estuvimos yo, Luis Arturo Ramos, y otros escritores también que nos hemos desarrollado en provincia, siempre estuvimos muy cercanos de René Avilés Fabila, porque él fue y ha sido un amigo, en el sentido de que como periodista cultural nos abrió las puertas a muchos suplementos culturales, revistas literarias. Pues hay dos clases de escritores, ¿no? Los que escriben y se involucran con su entorno, y los que simplemente escriben y se olvidan de los demás. Digo, las dos cosas son válidas para alguien que tiene el talento de escritor, pero bueno, sucede que René Avilés Fabila es de los que se involucra con su entorno.
Nunca escribo un cuento o una novela si no tengo en la cabeza, de principio a fin, la historia. Es una especie de embarazo que puede durar un día, 3 días, 3 años, pero solo hasta que tengo la historia completa voy a la máquina. Si no, no. René estuvo en suplemento cultural El Búho de Excelsior. Y ella hacía como una complicidad muy risueña con personajes como José Luis Cuevas. Fueron los tiempos en que se ejercía una verdadera crítica, los tiempos en que florecía la cultura realmente libre, porque los intelectuales tenían que buscarse su dinero con sus propias uñas. Los escritores, sobre todo de la generación a la que pertenece René Avilés Fávila, que ha sido crítica con el régimen, que ha sido crítica con los políticos, y a mí me parece que es importante que en un país haya crítica, y justamente hoy más que nunca se necesita hacer un reconocimiento a René Avilés Fávila, pero como siempre se ha dicho, y a lo mejor resulta un lugar común, el mejor reconocimiento es que se lea su obra. Finalmente, una familia nos dio asilo en su casa. Nos metimos al baño. Las balas atravesaban ventanas y muros. Aguardamos hasta las 2 a.m. y salimos cautelosamente. Rosario perdió los zapatos en la plaza. Caminamos con dirección a la villa. Tomamos un taxi. El resto es historia conocida. Una tarde en la Ciudad de México, lo encontré, lo vi entrar al cine, como un hombre muy elegante, como todo un dandy, y acompañado de una bella mujer. Me acerqué a él y le dije, René, quiero saludarte, soy Fernando Ruiz Granados, y mira, te quiero compartir mi libro, El Ritual del Buitre, que publicara la Universidad Veracruzana. Y él tomó el libro y dice, la colección ficción donde publicó su primer libro, García Márquez. Mañana apareces publicado en las páginas del Búho de Excelsior. Y así fue como dio difusión a mis textos breves de literatura de ficción. René Avilés Fávila, doctor honoris causa por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.